Bien, comencemos la clase del día de hoy, correspondiente a ustedes, muchachos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, pues, un tema que es el posterior a la guerra contra Chile. Y una cosa clara, muchachos, una cosa clara, pueden preguntar en cualquier momento. Pueden preguntar en cualquier momento. El audio está encendido, el chat también está abierto, así que hay que preguntar sin ningún inconveniente. Este es el tema. Reconstrucción nacional o segundo militarismo. Segundo militarismo o reconstrucción nacional. Así se llama de manera general el tema que vamos a desarrollar nosotros. ¿Ok? La reconstrucción nacional o segundo militarismo. Segundo militarismo o reconstrucción nacional. ¿Por qué se llama reconstrucción nacional? Porque reconstruimos al Perú después de la guerra contra Chile. ¿Por qué se llama segundo militarismo? Porque los militares nuevamente llegan al poder. Los militares que participaron en la guerra contra Chile. Y se sienten con la potestad de poder gobernar. ¿Para qué? Para recuperar el prestigio que habían perdido debido a que habían perdido la guerra. Como habían perdido la guerra, entonces ahora quieren recuperar el prestigio que habían perdido. Entonces, profesor, ¿reconstrucción nacional es igual que segundo militarismo? Igual, solamente hay una mínima diferencia. En la reconstrucción nacional, tú me incluyes el gobierno de Nicolás de Piérola. En el segundo militarismo no está Nicolás de Piérola. ¿Y por qué no está Nicolás de Piérola, profe? No está Nicolás de Piérola porque simplemente no es militar. No es militar. Piérola es un civil. O sea, Piérola pertenece a la reconstrucción nacional, pero no pertenece al segundo militarismo. Para ser más concreto, la reconstrucción nacional abarca hasta 1899. En cambio, el segundo militarismo hasta 1895. Esa es la diferencia. 99, 95. O sea, solamente estás colocando de diferencia un gobierno. ¿Cuál gobierno? El de Nicolás de Piérola. Nada más. Recalco, repito. Si tú me dices reconstrucción nacional, basta 1899 y me incluyes a Nicolás de Piérola. Si tú me dices segundo militarismo, basta 1895 y no me incluyes a Nicolás de Piérola. Porque solamente me incluyes a los presidentes que eran militares, nada más. Y otra cosa más, ahí en esa fotografía está el hombre que de alguna manera se va a convertir en uno de los más importantes de todo este periodo, que es el señor Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. ¿Está bien? Andrés Avelino Cáceres. Bien, hemos quedado totalmente mal. Entonces, recalco, ¿qué es la reconstrucción nacional? En la etapa posterior a la guerra contra Chile. El Perú inicia su proceso de reorganización política, reconstitución económica, social, cultural. Mejor dicho, de todo tipo. De todo tipo. Porque una reconstrucción es de todo tipo tras la guerra que tuvimos, pues. Entre 1883 y 1899. Otra vez, va la sexta vez que lo estamos diciendo. Entre 1883 y 1899. Todo eso es el concepto de la reconstrucción nacional. ¿Está bien? Todo eso 1833. es 1800, leyendo por acá, mira por acá. 1883 a 1899. Eso es por si acaso. Salíamos de la guerra contra Chile. Ahora, otra cosa más que debes tener en cuenta son las características. Si hablamos de las características de toda esta etapa, cámara encendida por favor, son, en lo económico hay una crisis fiscal. ¿Qué significa crisis fiscal? Significa que recaudamos menos cantidad de impuestos. La gente no tiene para pagar impuestos. ¿Por qué? Nuevamente te lo recalco, por la guerra que tuvimos con Chile. ¿Qué más?
la pérdida del salitre. Lamentablemente perdimos el salitre. Perdimos el salitre en nuestra provincia sureña llamada Tarapacá. Toda nuestra provincia sureña tenía salitre. Toda nuestra provincia sureña de Tarapacá tenía salitre, pero lo perdimos y se quedó en manos de Chile. Se quedó en manos de Chile. Recuerda, nuestra provincia salitrera al sur del Perú se llamaba Tarapacá. Tarapacá. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Paralización del aparato productivo del país. Porque nuestra industria quedó paralizada. No había trabajadores. Muchos de esos trabajadores se habían ido a la guerra. Y no había mano de obra en la industria. ¿Ok? No había quien trabaje. Pero eso sí, el problema más grave que tuvimos es el aumento de la deuda externa. El aumento de la deuda externa. Eso sí, el aumento de la deuda externa. Perdimos el crédito exterior, lamentablemente. Nadie nos quería prestar. No teníamos con qué pagar. No teníamos con qué pagar. Ese era el inconveniente, ese era el problema. ¿Ok? Vamos a pasar a lo referente a otra característica más. ¿Quiénes predominan aquí? Predomina los caudillos militares que participaron en la guerra contra Chile. Ellos serán los que predominan, los que están ahí, interesados en desarrollar el gobierno. Eso va a hacer que se ganen un nombre, que se ganen un apelativo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apelativo que se ganan? El militarismo de la derrota. ¿Por qué le ponen ese nombre de militarismo de la derrota? ¡Qué malos! Porque fueron los perdedores de la guerra contra Chile. Los perdedores de la guerra contra Chile. Por eso se llaman militarismo de la derrota. Son los perdedores de la guerra contra Chile. ¿Está bien? Militarismo de la derrota. O sea, profesor, si a mí me preguntan, ¿el segundo militarismo es el militarismo de la derrota? Correcto, eso es correcto. ¿Qué más, profe? El Perú estaba mal económicamente, pero menos mal que se comienza a desarrollar nuevas actividades económicas. Lo que permite, pues, poder acceder a recursos económicos gracias a esa nueva actividad económica. Gracias. ¿A qué nos vamos a dedicar después de la guerra contra Chile? Nos vamos a dedicar a la agroexportación, o sea, agricultura de exportación. Agricultura de exportación. ¿Ya? A eso nos vamos a dedicar. Agricultura de exportación. O sea, productos agrícolas que vas a producir, pero solamente para vender afuera, nada más. No para consumo de aquí, sino para consumo de afuera. ¿Sabes cuáles fueron los dos productos que comienzan a alcanzar un alto nivel? La caña de azúcar y el algodón. La caña de azúcar y el algodón. Eso se comienza a dar tremendamente. La caña de azúcar y el algodón. Y va a subir tremendamente, pero con el paso del tiempo. Acá estamos, como se dice, arrancando. Extracción cauchera. La extracción del caucho, muchachos. El caucho es una resina gomosa que sale de los árboles. Y eso tiene que ser almacenado. Y servía para poder ser la materia prima de neumáticos. O sea, de las llantas. Las llantas requieren como materia prima el caucho. Y el caucho se saca así, mira, ve. Le haces un cortecito al árbol y el árbol comienza a, entre comillas, a llorar. Sale esa resina gomosa blanquecina y ese es el caucho que permite pues el desarrollo de esta actividad. ¿Ok? En la extracción petrolera. ¿Ok? Actividades extractivas. ¡Ey! Cuidado que yo pregunte actividades productivas y me pongas caucho y petróleo.
Eso no se produce, eso se extrae, cuidado, ¿ah? Y cuando diga actividades productivas, agroexportación, caña de azúcar y algodón, eso sí se produce, ¿ah? Eso sí se produce, no te vayas a confundir. El caucho no se produce, el petróleo no se produce, eso se extrae de la naturaleza. En cambio, actividad productiva, eso sí se produce. Ahí tienes la agricultura de la caña de azúcar, la agricultura del algodón. Eso es lo que tienes. ¿Qué más, profesor? Vas a tener, ¿qué cosa? Los nuevos partidos políticos del Perú. Los nuevos partidos políticos del Perú. ¿Cuáles serán esos nuevos partidos políticos que va a tener el país? Esto voy a preguntar. Léelo, por favor, en silencio. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, de parte de... ¿Qué desea? No, no. Quería mi consentimiento, le estoy diciendo que no. No le doy consentimiento, ya le dije. Muchas gracias. Ya lo leíste y ahora tienes qué cosa. Ahora tienes, ya, ahora tienes los 4 nuevos partidos políticos del Perú. Los 4 nuevos partidos políticos del Perú. ¿Cuáles son esos 4 nuevos partidos políticos del Perú? Porque solamente había uno, ¿eh? Si recuerdas, hasta ese momento solamente había un partido político, el Partido Civil, nada más. Ahora nacieron 4 más, surgieron 4 más. El Partido Constitucional, que lo creó Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, el Partido Liberal de José María Quimper y Unión Nacional de Manuel González Prada. Son nuevos partidos políticos. ¿Cuáles te voy a preguntar sí o sí? ¿Cuáles te voy a preguntar sí o sí? Los que he resaltado. Esos que están resaltados, de todas maneras se te va a preguntar. Constitucional de Cáceres y Demócrata de Piérola. De todas maneras se va a preguntar, por si acaso. Así que tenlo en cuenta, por favor. Tenlo en cuenta. Constitucional de Cáceres, Demócrata de Piérola. ¿Ok? Otra cosa más. Por acá me preguntaban, profesor, ¿y los chilenos después de la guerra qué hicieron? Mira, lo que hicieron fue explotar el salitre que era nuestro en Tarapacá. Explotar el salitre que era de Bolivia en Antofagasta. O sea, se comenzaron a enriquecer de acuerdo a lo que nosotros habíamos tenido y que perdimos durante el desarrollo de la guerra. Eso hicieron, Gerardo, ante tu pregunta. Bien, listo. Vamos a pasar a lo que es el reset. Tener en cuenta aquí es esto de acá. El primer gobierno de la reconstrucción nacional. El primer gobierno de la reconstrucción nacional. Primer gobierno de la reconstrucción nacional, primer gobierno del primer o del segundo, en este caso militarismo. ¿A quién escogen como presidente? Al señor que estás viendo ahí. ¿Cómo se llama el señor? Señor Miguel Iglesias. Primer presidente de la reconstrucción nacional, primer presidente del segundo militarismo. Si tú recuerdas a Miguel Iglesias, es el hombre que traicionó a Cáceres. Si tú lo recuerdas. El que le dijo que con sus tropas iba a llegar a la batalla de Huamachuco y nunca llegó. Y nunca llegó. Ese es Miguel Iglesias, por si acaso. Ese es Miguel Iglesias. Entonces, Miguel Iglesias será el presidente entre 1883 y 1885. Es el presidente, por ejemplo, que firmó el Tratado de Ancón, recordarás. El Tratado de Ancón, que finaliza con la guerra, con Chile. Él es.
Ok, en 1884 una asamblea constituyente convocada por Iglesias lo ratifica como presidente provisorio. O sea, después de firmar el Tratado de Ancón, con el cual finaliza la guerra contra Chile, por la cual entregamos a perpetuidad nuestra provincia llamada Tarapacá, y por 10 años le entregamos Tanganyika, una asamblea constituyente lo transforma en presidente provisorio. Presidente provisorio. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la rebelión de Atusparia en Huaraz. La rebelión de Atusparia en Huaraz. Eso vamos a tener. La rebelión de Atusparia en Huaraz. Rebelión de Huaraz, rebelión de Ancash, rebelión de Pedro Pablo Atusparia. ¿Por qué se revela Atusparia durante ese tiempo? ¿Por qué se revela este campesino? Por el abuso de las autoridades. Por el abuso de las autoridades. Estas autoridades abusaban porque cobraban la contribución personal. Le cobraban una contribución a los indígenas que había cambiado de nombre para decir que no le afectan solamente a ellos. Antes se llamaba contribución indígena, ahora se llama contribución personal. Es lo mismo, pero con otro nombre. Con otro nombre. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Y además el abuso de las autoridades locales. Por ejemplo, te hacían trabajar obligatoriamente. En los denominados trabajos de la República. Así se llamaban. Trabajos de la República. Así lo llamaban. Donde tenías que trabajar obligatoriamente en la construcción, por ejemplo, de algo que le convenía al Estado. ¿Ok? De algo que le convenía al Estado. Buenas tardes. Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta en la rebelión de Atusparia. Pero en líneas generales, contra el abuso de las autoridades. Rebelión de Ancash, rebelión de Huaraz, Pedro Pablo Atusparia fue el líder. ¿Qué más tenemos? Tenemos la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Dejaron destruida nuestra Biblioteca Nacional los chilenos. Por eso nosotros mandamos a reconstruir nuestra biblioteca al señor Ricardo Palma, quien a partir de este momento se gana el apelativo de el bibliotecario mendigo. El bibliotecario mendigo. Le escribió a muchos países para que de esa manera nos puedan donar libros. El bibliotecario mendigo. El Colegio Guadalupe también fue reconstruido. Se le encargó la reconstrucción al señor Pedro Labarte. Y también se reconstruyó la Universidad de San Marcos, que se le encargó al señor Francisco García Calderón, el mismo que en algún momento de esta guerra contra Chile llegó a ser presidente del gobierno de la Magdalena, que quiso negociar con los chilenos, pero que no llegaron a ningún acuerdo. Ese es Miguel Iglesias. Luego también, todo eso durante el gobierno de Miguel Iglesias, recuerda, todo eso durante el primer gobierno de la Reconstrucción Nacional de Miguel Iglesias. Otra cosa más es el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Ok, ya que se inoculó la fiebre de la orolla. Ya que va a tener que, combatir, la fiebre de la orolla. Pero este señor Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, hizo algo, increíble. Para poder identificar la enfermedad, él mismo hizo que le inoculen. O sea, se enfermó él mismo. Y él comenzó a escribir que se siente cuáles son los síntomas, qué se podría hacer. ¿Entiendes? Sabiendo que estaba en riesgo su vida, cosa que lo llevó a la muerte, pero esa es su contribución a la medicina nacional. Mártir de la medicina peruana, señor Daniel Alcides Carrión. La estrategia con la cual los caceristas, que son los de Kepí Rojo, vencen a los iglesistas, que son los de Kepí Azul. Profesor, ¿qué es Kepí? El Kepí es una gorrita que utilizan. Si yo utilizo la gorrita rojita, soy cacerista. Si yo utilizo la gorrita azulita, soy seguidor de Iglesias. Caceristas versus iglesistas. Profe, o sea, ¿qué? ¿Terminó la guerra contra Chile y nos comenzamos a pelear entre nosotros? Claro que nos comenzamos a pelear entre nosotros. Hubo una guerra civil entre la gente de Cáceres y la gente de Iglesias. ¿Te acuerdas de la traición?
Cáceres con la justa se salvó en Huamachuco. Cáceres con la justa se salvó. Por eso estaba buscando, ¿qué cosa? Venganza. ¿Y quién era el presidente? Miguel Iglesias. Entonces hay que luchar contra él. Y Cáceres con su gente luchará contra Iglesias. ¿Cuál fue la estrategia en la cual dejó encerrada a la población andina? La estrategia fue la guaripampeada. La guaripampeada. Ahí está. Esa fue la estrategia. ¿De qué se trató? Dejar encerrado al ejército de Iglesias en la sierra. Le cortaron un puente colgante que ya no pudieron bajar nuevamente a la capital. Iglesias se entera de eso y Iglesias entonces renuncia antes que llegue Cáceres con su gente y lo puedan pues de repente ejecutar. Renuncia. Y de esa forma ya pues se entrega el poder a Antonio Arenas y Antonio Arenas convoca elecciones y cuando convoca elecciones sale elegido en esas elecciones presidenciales el señor Andrés. Ya Andrés Avelino Cáceres. Así es. Iglesias termina capitulando a favor de Antonio Arenas, ¿eh? Y Antonio Arenas convoca elecciones y ahí sale el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que será el tema de reconstrucción nacional número 2. Cáceres, Morales Bermúdez, Cáceres, por 7 meses nada más su segundo mandato, y Pierola. Esos son los presidentes que siguen de aquí. Hasta acá solamente hemos visto características generales de la reconstrucción nacional y obras y hechos del primer gobernante, que tiene varios, ¿eh? Del primer gobernante. Cuando termine esta llamada reconstrucción nacional, ¿qué iniciará? ¿Qué comenzará? La República Aristocrática. La República Aristocrática. O sea, profe, el orden es más o menos guerra contra Chile, reconstrucción nacional, República Aristocrática, oncenio. Así sería. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Está bien? Eso es correcto. ¿Ya? Listo. Vamos con el punto 3. Comenta la respuesta de Bolognesi. Tengo deberes sagrados de cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y entonces, si yo lo comento, ahí diría, pues, por ejemplo, demuestra, ¿no? El valor, ¿ya? El valor de defender Arica del invasor chileno, a pesar de las condiciones de nuestro ejército. Ya, a pesar de las condiciones de nuestro ejército. Listo, ya está. Eso es el valor de defender Arica. Ahí está. Número 3, ahí está, número 3. Ya está, número 3. Ahí está. ¿Listo? Y una vez cópialo para que de esa manera no haya ningún inconveniente. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta para ordenarlo cronológicamente de manera ascendente? Este acá. Esa es la respuesta. Ahí está, muchachos. Eso es. Ya de manera ascendente, del más antiguo al más nuevo. Ya está, ya. Punto. ¿No? Expedición Lynch. Bombardeos. ¿De qué cosa? De los puertos y haciendas cercanos a la costa. Claro, ahí está, correcto. A la costa central y costa norte del Perú. Eso es. ¿Ya? Eso es, por si acaso. Eso es. Bombardeo de los puertos, ahí está. Puertos y haciendas cercanos. Y ahí tu compañera ha dicho qué cosa. ¿Qué se bombardeó? Se bombardeó Chancay, se bombardeó Supe, se bombardeó Lima, no, pues Callao, etcétera. Eso es lo que se hizo. ¿Ya? Ese es el primer punto, primer asterisco. El segundo asterisco es la segunda respuesta. La misión es cobrar cupos y evitar que hacendados financien la llamada, ¿qué cosa? Resistencia
¿no? La resistencia del Perú ante, ¿ya? La resistencia del Perú ante la invasión chilena. Porque ya se iba a venir la invasión chilena. Controlan el sur, ya controlan el sur, controlan el mar, ya pues, ¿qué más? Eso es, ya está. Segundo punto. Segundo punto. Y el tercer punto es, ¿no? La respuesta peruana a la expedición Lynch. La respuesta peruana. Ya la respuesta peruana. Aceptación, ya, de las imposiciones de Lynch. Incluso mataba gente mediante la técnica del conteo. Contaba cada 5, quinteo cada 5. Aceptación de las imposiciones de Lynch. Eso es la respuesta peruana. A la aceptación. No nos quedó otra. No nos quedó otra. La aceptación de las imposiciones de Lynch. ¿Ok? Ya está. Eso es lo que fue la respuesta. Bien. Recalco. En esta unidad, la evaluación viene hasta lo que es guerra contra Chile. 1, 2 y 3. ¿Está bien? El tema de reconstrucción nacional será tomado en cuenta para lo que es la siguiente unidad. ¿Puede venir una por ahí de reconstrucción nacional? Sí, una fácil, pues. ¿Cuál es la etapa posterior a la guerra contra Chile? Eso sí. Pero, sobre todo, guerra contra Chile. Que quede claro, por favor. ¿Ya? Que quede claro. Otro. Ya tienes tu cuaderno, prepáralo y hazle el video de una vez. Para que ese día miércoles siguiente solamente te lo pida. Nada más. Y el libro, si ese día vamos a acabar la parte de Guerra contra Chile 3, hacemos esa partecita de Guerra contra Chile 3 y ahí pasamos a la evaluación. Y entonces ahí me mandas tu video del libro. No te olvides de eso. Una última cosa. Revisa. Cada semana se ha dejado tarea. Revisa el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. Revisa si me has entregado todo. Revisa. Esta semana no hay tarea. No hay tarea. ¿Ok? Listo. Ha quedado grabado también eso.